Pero ¿por qué tengo paz y vivo en paz? Porque entiendo las cosas de Dios. Entiendo lo que Dios en realidad está haciendo en mi vida. Entiendo lo que su palabra dice. Hoy día, hermanos y hermanas, la palabra que vamos a ver hoy día puede significar, tome atención, puede significar entre que se quede una persona aquí en la tierra o que se vaya con Cristo. La palabra que vamos a ver hoy no la pierda de vista, porque puede significar grandes cosas sobre la vida de todos nosotros. Si hay algo que predomina en el mundo hoy día es el conocimiento, es el entendimiento. ¿Pero qué entendimiento? Sobre las cosas normales, sobre las cosas naturales, sobre las cosas carnales, sobre las cosas racionales. Eso es lo que predomina. Hoy día hay un altar al entendimiento. Hay un altar que el hombre le levanta al conocimiento. Ese hombre, ese es un sabio. ¿Pero sabio en qué? En las cosas de la tierra. Esas cosas de la tierra duran ¿cuánto? ¿90 años? Hoy día 90 años, 100 años. Mientras dura la persona. Pero hay un entendimiento que nosotros debemos alcanzar como iglesia. Hay un entendimiento que no es físico. Hay un entendimiento que no es natural. Hay un entendimiento que no viene de esta tierra. Hay un entendimiento que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el entendimiento que nosotros debemos alcanzar. Porque hoy día estamos en un tiempo en que las generaciones de hoy le hacen altar a estas cosas. El conocimiento que el mundo tiene dista mucho del conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. El entendimiento que tiene el mundo aleja a la persona de Dios. ¿No se ha dado cuenta ustedes? Mientras más conocimiento no puede llegar al conocimiento de Cristo. Mientras más conocimiento no puede acceder a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor hoy día nos está diciendo algo distinto. Si bien es cierto es conocer, si bien es cierto es aprender, tener una profesión, si bien es cierto eso es necesario, pero más necesario es tener el conocimiento que Dios nos quiere dar, un conocimiento espiritual. El conocimiento hoy día niega la entrada a la presencia de Dios. Es por eso que la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír, lo hablábamos hace unos días, y el oír viene por la palabra. No viene por el conocimiento de esta tierra, no viene por el conocimiento de la universidad, que por lo demás es bueno, si tenemos que aprenderlo, porque Dios lo permite también. Pero no viene por eso la fe. No viene porque uno sea ingeniero, porque uno sea un técnico, no viene por eso. La fe viene por el oír la palabra, pero primero el oír. Entonces la fe tiene que destapar el oído espiritual, para que entre ese entendimiento espiritual a la vida del hombre. De otra manera, vamos a seguir con entendimiento humano, racional. Pero quizás eso lo podemos entender, hermano, y usted a lo mejor también, lo podemos entender con el mundo. Si yo veo a la gente del mundo, lógicamente está llena de conocimiento, pero no tiene conocimiento de Dios. Por lo tanto, la gente lo que tiene es un conocimiento que lo aleja de Dios. Y yo lo puedo entender de la gente del mundo. Puedo entender que no vean las cosas espirituales. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener otra visión. Nosotros como iglesia tenemos que tener la visión puesta en lo espiritual. El que es espiritual, las cosas espirituales, y analice todas las cosas en forma espiritual. Entonces, hermanos, es necesario que tengamos un entendimiento que es distinto al del mundo. Porque ese entendimiento es racional. Es un entendimiento de la mente. Pero como no tienen cambiada la mente, no hay una metanoia en su mente, obviamente, no van a pensar distinto. Pero hermano, ver eso mismo, ver esa misma falta de entendimiento en la iglesia, eso es triste. Ahí es triste. Porque estamos hablando de hijos de Dios. Estamos hablando de gente que conoció desde el cielo. Hoy día esta palabra, hermanos, es una palabra que puede marcar la diferencia entre que nos vayamos con Cristo o nos quedemos. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. Entonces, hermanos, hay un montón de gente cristiana que están cayendo en las manos de burladores de la fe, sin entendimiento. Hay burladores de la fe hoy día, así como se levantaron burladores. Cuando Pedro decía que se levantaban burladores, diciendo, ¿y dónde está la esperanza de vuestro advenimiento? Entonces Pedro le decía, pero tranquilo, porque el Señor va a venir. Lo que pasa es que está esperando que mucha gente se arrepienta. Pero el Señor va a venir.
Definitivamente viene a ser. Pero hay gente que está hablando cosas sin entendimiento. Es por eso que yo le digo a la iglesia, y lo digo a la iglesia también en internet, no escuchen cualquier cosa en las redes sociales. Porque la sana doctrina generalmente no se encuentra en las redes sociales. Generalmente. Hay muchos que están hablando sana doctrina en redes sociales, pero hay el doble que están hablando cualquier cosa, sin entendimiento. Y la gente cae. ¿Por qué cae? ¿Por qué cree usted que la gente cae en esas redes? En esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no le falta entendimiento. ¿Entendimiento en qué, pastor? En la palabra de Dios, en la presencia del Señor, en su Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, en las cosas que el Señor quiere para nosotros. Entonces necesitamos que se despierte nuestro entendimiento. Hay muchos cristianos que hoy día no entienden lo que está pasando. Que están igual que el mundo, analizando todo lo que está pasando, analizándolo racionalmente. Es normal. Es normal que el anillo de fuego esté encendido como nunca antes. Es normal los terremotos, los volcanes, es normal. Es normal que la NASA diga que viene un asteroide para el 2029 y le va a dar a la Tierra. Es normal. No es normal. Son profecías que se están cumpliendo. Es normal que la sociedad hoy día en realidad quiera hacer algo globalizado. No es normal. Eso está profetizado. Y si está profetizado, nosotros deberíamos entenderlo. Deberíamos entenderlo así. Se está preparando la plataforma para que aparezca el anticristo, hermano. Se está preparando. Cada día con más fuerza. Pero hay cristianos que no entienden que pronto va a sonar la trompeta. De hecho, algunos le pueden preguntar, ¿sabes que Cristo viene? No. Le va a decir, no. En realidad eso era para otros tiempos. O sea, es que no es ahora, no viene el Señor. Muchos dicen eso. Yo lo he escuchado. Muchos dicen eso. Sin entendimiento. Están como los burladores de aquel tiempo. Iglesia, Dios nos está diciendo algo muy claro hoy día en la mañana. Debemos ser entendidos. Amén. ¿Entendido en qué? En los tiempos que estamos viviendo. Amén. Entendidos en las profecías que se están cumpliendo. Entendidos en la palabra del Señor. Entendidos en los tiempos. Porque son tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero son tiempos finales, hermano. Amén. Pero nadie puede decir el arrebatamiento se va a ejecutar el 28 de enero del 2021. Eso no puede ser así. Nadie sabe el día y la hora. Lo que sí sabemos son tiempos. Sí sabemos y podemos calcular. Pero porque la palabra dice, el que tenga entendimiento calcule. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Dice, Mateo 24, capítulo escatológico que el Señor Jesucristo dejó en la Biblia. Mateo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas, hermano? Las señales, las profecías cumpliéndose. Cuando vemos lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, dice, conocer que está cerca, a las puertas. ¿Quién? Dígale usted, ¿quién? Ahí está mejor. Cristo está a las puertas. Y eso es lo que debemos entenderlo desde ya. Cristo está, conocer, dice conocer, entender que Cristo está a las puertas. No, si es que en realidad salen unos afuera ahí diciendo, no, si esto no es, no viene el Señor. Otros diciendo, no, si el Señor ya vino, así que te quedaste. Hermano, gente burladora sin entendimiento. Y dice aquí, conocer que está cerca, a las puertas, dice. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hemos analizado la venida, los días de Noé un montón de veces, pero esta es otra forma de analizarlo. Dice, porque como los días de Noé, antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el verso 39 dice, y no entendieron. Así está la gente hoy día, no entendiendo. Así está. Pero pastor, sí, el mundo no entiende, sí, pero también tenemos muchos hermanos, iglesias dormidas, que está sin entender. No está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y dice aquí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahí entendieron. Porque dice, hasta aquí. O sea, ellos entendieron en algún momento. Pero hasta que se lo llevó el diluvio. Y dice,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya, hermano. Hoy día nosotros podemos ver que esta palabra se está cumpliendo en nuestros días. Hoy día se está cumpliendo esta palabra con nosotros, en los tiempos nuestros. No entendieron. Fíjense que el problema con las personas en el tiempo de Noé no era que, bueno, había muchos problemas en realidad con ellos. Había muchos problemas. Pero uno de los problemas más importantes que los dejó fuera del arca es que no entendieron. Así dice la Biblia. No entendieron. ¿Y no entendieron hasta cuándo? Hasta que se los llevó el diluvio. O sea, llegaron a entender, pero ya era tarde. Era tarde cuando entendieron. Iglesia, el Señor hoy día nos está diciendo que tenemos que ser entendidos en los tiempos finales. No podemos vivir nuestra vida como si nada pasara. No podemos vivir nuestra vida así. Tenemos que vivir sabiendo que el Señor puede venir ahora. Así debemos vivir nosotros. Es que, pastor, tengo que ir a trabajar. Vaya a trabajar. Tiene que laborar. Tiene que estar en medio de la sociedad. Sí, tiene que estar. Ahí estamos en medio del mundo. Pero nuestra mirada debe entender, debe ser entendida en los tiempos finales. Esta gente no entendió. Y hoy día, hermano, nosotros debemos entender, porque están pasando cosas en el mundo. Y las organizaciones mundiales lo quieren hacer pasar como natural, como cosa natural. No, si eso es normal, y en realidad tenemos que ir para allá, al nuevo orden mundial, al gobierno, al único gobierno mundial, un solo gobernante mundial. Es natural, tenemos que llegar a eso. Pero la Biblia lo dice. La Biblia habla que tiene que levantarse ese mover hoy día, en el último tiempo, antes que usted y yo seamos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque usted quiere ser arrebatado. Amén. Yo quiero también irme con el Señor, para eso tengo que ser entendido en los tiempos. Aleluya, hoy día se están cumpliendo profecías, pero la gente no le está dando importancia a esas cosas. Están viviendo la vida como si nada. Eso no debe ser con nosotros, nos dice el Señor hoy día. Eso no debe ser así en ti ni en mí. Debemos nosotros darle la importancia que corresponde a lo que estamos viviendo. Y la gente que está en el mundo y los hermanos que están dormidos están mirando todo en forma carnal, en forma racional, en forma solamente natural. Y eso, hermano, es un riesgo, un tremendo riesgo para irse en el arrebatamiento o quedarse. Es un riesgo. ¿Cuántos se quieren ir arrebatados en eso? Amén. Muchos de nosotros creemos en el arrebatamiento, queremos irnos arrebatados, pero muchas veces no entendemos y no le damos la importancia al arrebatamiento. Si nosotros realmente estuviéramos metidos en saber que el Señor viene, nosotros estaríamos haciendo las cosas que Dios nos pidió. La gente antes del diluvio estaba haciendo cualquier cosa. Y Noé empieza a predicarles que va a llover, Dios lo dijo, va a llover. Se va a inundar todo, va a llenarse de agua todo. Ellos no, estaban comiendo, casándose, haciendo un sinfín de cosas sin entender los tiempos que estaban pasando en ese momento. Antes que el diluvio viniera, antes que el juicio viniera a la tierra, antes de que se cerrara el arca. Ellos estaban haciendo cosas sin entender lo que estaba pasando. Dice que no entendieron hasta que cuando Noé entró con su familia al arca, se cerró la puerta, vino el diluvio y ahí entendieron. Entonces, hermanos, muchas veces aquí el Señor nos está diciendo que muchas veces nosotros estamos así también. Sabemos que hay un arca, que es Cristo hoy día. Sabemos que hay una puerta que está abierta, Cristo es la puerta. Sabemos que viene un arrebatamiento de la iglesia. Pero muchas veces estamos viviendo así, pensando como que si no viniera el Señor. Es necesario que entendamos los tiempos finales. Es necesario que entendamos lo que estamos viviendo porque es crucial. Porque los que no entiendan, ¿qué les pasó a los que no entendieron aquí? Quedaron fuera del arca,
¿Qué tipo del arrebatamiento de la iglesia? Quedaron fuera del arrebatamiento, porque no entendieron. Entonces, si nosotros no entendemos y no le damos la importancia a las cosas que estamos viviendo alrededor nuestro, y seguimos viviendo nuestra vida como si no pasara nada, corremos el riesgo de no participar en el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, se lo tengo que decir con todas las palabras. Por eso le dije desde el principio, esta palabra puede marcar un antes y un después de nuestra salvación. Debemos entender las cosas de Dios. Debemos estar atentos a las cosas que el Señor está haciendo y está permitiendo que se produzcan en la tierra. Debemos estar atentos. No podemos seguir una vida aunque seamos cristianos. Hermano, ¿usted sabe cuántos cristianos en su trabajo o en su vecindario son cristianos y usted nunca ha sabido que son cristianos? ¿Y sabe por qué? Porque son cristianos encubiertos. Entonces nadie sabe que son cristianos, porque no le predican a nadie, no hablan de Dios, no reflejan a Cristo. No entendieron, no están entendiendo cuál es su rol como hijo de Dios hoy día en esta sociedad. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Esto es de vida o muerte, hermano. Es de vida o muerte. Así como los días de Noé. Se murió, se lo llevó a todos. Se murieron. ¿Quiénes se salvaron? 8. Ok. ¿Quiénes se salvaron? Los que entendieron. Noé entendió las cosas de Dios. Le dio prioridad a las cosas de Dios. Noé dice que comenzó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dice que Noé comenzó a hacer la voluntad de Dios. Dice que se apartó para Dios. Imagínense, en un mundo que no entendía ninguna cosa, él se tuvo que apartar. Se tuvo que apartar para entender al Dios del cielo. Yo me imagino a Noé construyendo el arca con su familia, porque yo también creo que Noé, al predicar de su familia, también los hizo entender a ellos, por eso se salvaron. Pero ¿quién era justo? Dice solo Noé. Entonces Noé tuvo que hacerle entender a su familia para entrar al arca. Hoy día, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de hacer entender a nuestra familia para que entre a Cristo? Y no entienden. Pero tenemos una promesa. Sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero Noé se apartó. Y Noé se comprometió con Dios. Eso es lo importante. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Porque muchos me dirán, no, pastor, si yo creo en el arrebatamiento. No, sí, yo creo. Y yo sé que el Señor viene por la iglesia. Noé también sabía que el Señor iba a mandar lluvia. Pero Noé, ¿qué es lo que hizo? Dio un clic, un vuelco en su entendimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a apartarse para el Señor. Entonces la pregunta que el Señor nos hace hoy día, si nosotros creemos en el arrebatamiento, si sabemos que el Señor viene por nosotros, ¿por qué no nos santificamos? ¿Por qué no nos consagramos para el Señor? ¿Por qué no hacemos como lo hizo Noé? Comprometernos con Cristo de una vez por todas. ¿Por qué? ¿Por qué no soy el mismo en mi trabajo que en la casa o que en la iglesia? ¿Por qué? Yo creo que Noé había entendido las cosas de Dios y era el mismo en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué aún no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué prima la voluntad mía ante la de Dios todavía? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque aquí todos estamos en el mismo grupo. Dice la Escritura, el que crea estar firme, vea que no caiga. Estamos todos en el mismo grupo. Entonces lo que necesitamos es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué priman mis deseos antes que las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mucha gente no le interesa ver las cosas de Dios? Los entendidos son el remanente que va a ser arrebatado de la iglesia. ¿Usted cree que toda la iglesia va a ser arrebatada? No. Gran parte de la iglesia tendrá que pasar la gran tribulación, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero parte de la iglesia va a ser arrebatada, porque el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Y viene a buscarnos, y dice, os vendré a buscar y os tomaré a mí mismo, dice. Amén. Pero ese tomar, a ese grupo que va a tomar a sí mismo, es un remanente. Y ese remanente es el remanente entendido.
Deuteronomio 1:13 dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. No toda la iglesia se va. No toda la iglesia se va. ¿Qué iglesia se va? La entendida. ¿En qué? En los tiempos finales. La iglesia remanente, la iglesia novia, la iglesia que está esperando al Señor, la iglesia que está amando al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia que entienda lo que estamos viviendo hoy día. No todos entienden. Por lo tanto, ese grupito chiquitito es el remanente que se va. Y dice que lo escoge del pueblo. Tampoco es toda la gente, lo escoge del pueblo. Por lo tanto, ese escoger del pueblo es un remanente chiquitito el que va a escoger el Señor. ¿Cuántos quieren estar en ese remanente? Amén. Porque yo me anoto, hermano. Yo me anoto para ese remanente. Y yo creo que también usted. La manada pequeña, dice la Escritura. Esa manada pequeña es la que va a ser sacada del pueblo, de entre medio del pueblo. Son los entendidos, los que alcanzan esa autoridad. Porque aquí a los entendidos se les da autoridad. Se ponen por jefes. Pastor, es que yo, ¿qué autoridad puedo tener? Usted tiene autoridad sobre su familia. Es que pastor, yo no soy pastor, no soy nada. Usted es un siervo y una sierva de Dios. Tiene autoridad sobre su gente, tiene autoridad sobre sus compañeros, hasta en su lugar de trabajo tiene autoridad. Estoy hablando de autoridad espiritual, no la autoridad dada por el hombre, la autoridad de Dios. Es por eso que a usted en su trabajo se le pueden acercar, y no al compañero ni a la compañera, se le acercan a usted y le dicen, ¿puedes orar por mí? ¿Qué dice la Biblia si yo hago esto? Es porque usted tiene autoridad espiritual. Pero eso es porque usted entiende. Porque usted es un entendido. No cualquiera se escoge en medio del pueblo, se escoge los entendidos. Fíjense lo que dice Crónicas. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Clave, entendido en los tiempos. Es que pastor, yo entiendo tantas cosas del Señor, entiendo la palabra, sí, yo entiendo cosas de Él, pero ¿entienden los tiempos que estamos pasando? Son tiempos finales, son tiempos de arrebatamiento, hermano. Pero van a salir burladores, como han salido ya en las redes sociales. Y Crónica dice que escogieron a los 200 hijos de Isaacar. Ellos sabían lo que Israel debía hacer. O sea, son sabios. Pero sabios ¿por qué? Porque entienden. ¿Qué entienden? Las cosas de Dios. Ah, pero que pastor, yo soy sabio porque yo soy ingeniero, porque yo soy técnico, porque a mí la vida me ha hecho sabio. No, aquí está hablando de entendidos y sabios en las cosas de Dios. Eso sí que vale. Eso es ser sabio en las cosas de Dios, vale. Y dice aquí, y sabían lo que tenía que hacer Israel, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Características de los entendidos de fe. Características. Son un grupo pequeño que es sacado del pueblo. Una manada pequeña que es apartada del pueblo. 200, no fue todo el pueblo, solo fueron 200. Pero además otra característica, saben lo que tienen que hacer. Antes de venir acá estaba pidiendo al Señor, ayúdame a entender tus cosas, ayúdame a entender tus maravillas, aleluya. Ayúdame a entender esas revelaciones que están en tu palabra, para poder entregárselas a mis hermanos, a tu iglesia. Usted también tiene que ser un entendido en las cosas de Dios. Pídale el entendimiento al Señor. Pídaselo porque el Señor se lo va a dar. Iglesia, son tiempos finales. El entendido será arrebatado. ¿Cuántos quieren ser entendidos? Amén. Entendidos en las cosas de Dios. El Señor quiere que hoy día seamos un entendido del fin. Fíjense que los entendidos del fin, miren lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Apretarse las espaldas con el entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El entendimiento te hace esperar. El entendimiento nos hace esperar. ¿Qué? ¿Esperar qué? ¿Qué va a esperar? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted se encuentra con muchos hermanos que le dicen, no, si
Yo no sé lo del arrebatamiento, no estoy esperándolo tampoco porque el Señor no viene. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. El entendimiento te hace esperar la venida de Cristo. Porque si nosotros no entendemos, quiere decir que la palabra no nos abrió los oídos. Y si no están abiertos los oídos, no entra fe. Y no entra entendimiento. Entonces todos los días debemos estar pidiendo al Señor entendimiento. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Fíjense lo que nos dice Proverbios 13:15. Dice, el buen entendimiento da gracia. ¿Cuántos quieren tener gracia? Amén. Aleluya. Yo también quiero tener gracia. Pero aquí también lo podemos llevar a un punto más adelante inclusive. Que el Señor, a los que son entendidos, el Señor no solo le da gracia, le hace participar de la gracia. ¿Qué gracia, pastor? ¿Qué gracia? La gracia de ser un remanente de Cristo. La gracia de ser, aleluya, un salvo, un hijo de Dios. La gracia de ser participante del reino de los cielos, hermano. ¿No es grande esa gracia? La gracia de poder entender las cosas de Dios. Hay gente que quiere entender las cosas de Dios y no puede, porque no se les ha abierto el entendimiento. Pero si estamos aquí, es porque nosotros se nos abrió el entendimiento. Y si estamos aquí y Dios nos está mandando este mensaje, es porque Dios quiere que ese entendimiento lo hagamos crecer. Hagamos crecer el entendimiento de las cosas de Dios. De una vez por todas, hermano. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Gracias. Gracias para esperar la venida de Cristo. La gracia del perdón. ¿No fue lindo el perdón que nos dio el Señor? Ese perdón que nos dio en la cruz. Esa gracia nos hace participar el Señor cuando uno es un entendido en las cosas de Dios. Fíjense que ahí mismo en ese versículo dice, más el camino de los transgresores es duro. O sea, quiere decir, parafraseándolo, quiere decir que los que no tienen entendimiento de las cosas de Dios son transgresores. Se convierten en transgresores y tienen un camino duro por delante. ¿Qué camino, pastor? ¿Qué camino duro? Los que no tienen entendimiento van al camino duro de la gran tribulación. Ese es un camino duro. Y eso está escrito en la Biblia. Todavía no estamos en eso. Todavía no es arrebatada la iglesia para que inicie la gran tribulación. Pero mientras hay tiempo, debemos entender. Debemos ser entendidos las cosas del Señor. Estamos en una época difícil. Estamos en una época difícil del mundo. Todo lo que está haciendo el mundo, lo que está preparando el mundo para la venida del anticristo, se tiene que cumplir. Está escrito que se haga así para que se cumpla. Pero es necesario y está escrito que tú y yo seamos entendidos. Hermano, estamos en tiempo de globalización. Usted lo escucha por todos lados, en todas las noticias. Tenemos que ser globalizados. La globalización es lo que nos viene. Estamos en tiempos peligrosos, ¿no? Estamos en tiempos finales. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que nos queda mucho tiempo aquí en la tierra como iglesia? No, estamos en tiempos finales. Pronto suena la trompeta, hermano. Pronto viene el Señor. Y pronto el Señor nos levanta de esta tierra. El día y la hora lo sabe Él, no nosotros. Entonces estamos en un escenario en que solo los entendidos van a entender. Solo los entendidos van a entender que estamos en tiempo de ser arrebatados. Que estamos en tiempo de ser probados. Fíjense que hoy día se está probando quién es cristiano y quién no. Hoy día con todas estas cosas que están pasando, hermanos, ¿cuántos hermanos por no entender las cosas de Dios se han retirado del Evangelio? Por las cosas que están pasando en el mundo. Hoy día se está probando quién es cristiano y quién no. Hoy día se está probando quién es entendido y quién no en las cosas de Dios. Hoy día se está probando quiénes se están preparando para la venida de Cristo y quiénes no. Quiénes se consagran, quiénes se santifican. Y hoy día Dios está diciendo, pueblo, prepárate. Prepárate, pueblo. Porque vengo pronto. Vengo pronto por ti. ¿Cuántos quieren que el Señor venga por usted? Amén. Entonces hay que entender los tiempos. Hay 4 tipos de pensamientos que a la gente la puede llevar a perder el arrebatamiento. El entendimiento corrupto. Y dice en 2 Timoteo 3:8, dice, de la manera que Janes y Jambres, que eran los magos de Egipto que resistieron a Moisés,
con la culebra, la vara que se convirtió en culebra, etc. Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten, los de hoy día, los burladores de hoy día, los que no tienen entendimiento, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Este entendimiento, hermanos, es el entendimiento que es corrompido. Un entendimiento que no está en la línea del Señor. Un entendimiento que, aunque haya sido cristiano, hoy día está corrompido. Hoy día está en unas ideologías que no son la palabra de Dios. Está en una doctrina que no es la sana doctrina. Ese entendimiento que se corrompió, ese entendimiento que menosprecia la palabra de Dios. Ese es el entendimiento corrupto, hermano. Que además es réprobo en cuanto a la fe. Está reprobado. Eso está diciendo, está reprobado en la fe. Y cuando alguien tiene ese entendimiento, está reprobado en la fe, no participa del arrebatamiento de la iglesia. No le puedo decir otra cosa. No participa, dice la Escritura. Es réprobo en cuanto a la fe. Traman el mal. Ese entendimiento lo que hace es poner ideas corruptas. Y no pueden entender la venida de Cristo. Otro entendimiento que puede dejar a la gente fuera del arrebatamiento es el entendimiento entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, porque ese entendimiento te aleja de las cosas de Dios. Ajenos a las cosas de Dios, a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Porque están en tinieblas, es un entendimiento que está en tinieblas además. Un entendimiento que pone duro el corazón. Un entendimiento que está en lugares oscuros espiritualmente hablando, estoy hablando de eso. Que no puede entender las cosas de Dios. Que es ignorante a las cosas que están ocurriendo hoy día en la profecía bíblica. Que lo llevan a pensar mal, a hablar mal, a actuar mal, a ver lo que no corresponde, a oír y a poner oído a lo que no corresponde. Ese es el entendimiento entenebrecido, que está en tinieblas. Esa gente nunca va a hablar de Cristo. Tercer entendimiento que puede dejar a la gente fuera del arrebatamiento. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí está hablando de gente que no cree. Aquí está hablando de gente del mundo, pastor, sí, la gente del mundo, pero también cristianos que no creen. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Claro, hay cristianos que no creen. Y usted habla con él, ¿usted cree en la manifestación del Espíritu Santo? No creo en eso, porque no es para estos días. Eso le responden. Faltos de entendimiento. No, si los milagros, las sanidades no son para este tiempo. Faltos de entendimiento. Cegados en el entendimiento. ¿Viene Jesucristo? No, si no viene el Señor, no hay arrebatamiento. Cegados en el entendimiento. Y el Dios de este siglo, el enemigo, le ha cegado. Acuérdense que el enemigo lo que quiere hacer es tratar de engañar, inclusive si fuera posible, al escogido. Y aquí está cegando el entendimiento de muchos. No solo del mundo, hermano. Muchos hermanos están cegados. Incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no les venga la fe. Para que no puedan escuchar un mensaje y ser salvos. Aleluya. Ese es el entendimiento, hermanos, que ellos no pueden entender las cosas de Dios. No pueden entender que Cristo viene. ¿Por qué? Porque no están viendo. Tienen los ojos cerrados todavía. Y el cuarto entendimiento que puede dejar a la gente fuera del arrebatamiento. 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, estamos hablando de la Escritura, el Antiguo Testamento para nosotros, les queda el mismo velo descubierto y no descubierto, el cual por Cristo solamente es quitado. Entonces esta gente puede leer 3, 4, 5 veces la Biblia, de tapa a tapa. El enemigo sabe la Biblia. El enemigo sabe más la Biblia que usted y yo. Así hay muchos hoy día en el mundo. Estoy hablando de gente que no es cristiana y cristianos también, que leen la Biblia, pero no les llega el entendimiento, el Señor, no oran al Señor, no pueden leerla, porque no se trata de leer la palabra de Dios solamente como un libro. La palabra de Dios se tiene que leer con el Espíritu Santo de Dios, para que haya revelación de Dios, para que podamos entender lo que Dios dice ahí en su palabra.
Solo así vamos a ser entendidos. El entendimiento embotado significa un entendimiento endurecido. Esa es la palabra embotado, es endurecido. Un entendimiento que a lo mejor la persona entendía algo de la Escritura, entendía algo de las cosas de Dios, pero se le endureció el entendimiento. Entonces ya no puede entender la Escritura. Y la va a leer solamente como un libro más. Cuando la Escritura es viva, es palabra viva. La Escritura realmente se mueve en uno. No podemos leerla así. No podemos. Entonces la pregunta que me imagino que algunos de ustedes podrán estar diciendo al pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser entendido? ¿Qué debemos hacer para ser entendidos en las cosas de Dios? ¿Qué debemos hacer? Salmo 53:2 nos dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Punto 1. El entendido busca a Dios. No, pastor, es que yo en realidad cuando tengo problemas voy a buscar a la institución. Es que cuando tengo problemas yo busco a mi vecina, que ella tiene una religión que no sé cuál es, pero me habla tan bonito. No. El entendido busca a Dios. Amén. Busca consejo en Dios. Busca consejo en los hijos e hijas de Dios. No en cualquier cosa. No en cualquier parte. El entendido busca al Dios del cielo. Y fíjense que Dios busca a esos entendidos. Dice que mira desde los cielos. A ver. ¿Quién de Maranata está buscando a Dios? ¿Cuántos levantan la mano? Amén. Aleluya, dice Dios. Gloria a Dios. Todos están buscando al Señor. Entonces son entendidos. Otra característica del entendido, para que usted sea entendido, dice Efesios 5:17, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hay 4 voluntades de Dios en la Biblia. No se las traje hoy día, ustedes la van a averiguar. Hay 4 voluntades de Dios clarísimas en la Biblia. Pero muchos de nosotros no sabemos cuál es. Entonces debemos ser entendidos y buscar cuáles son esas 4 voluntades. Pero lo que dice es que el entendido conoce la voluntad de Dios. ¿Y qué me lleva a pensar eso? Que el entendido hace la voluntad de Dios. Porque no se trata de conocerla nomás. ¿Cuántos aquí el Señor Jesucristo es su Señor? Amén. Y si es Señor, entonces usted es siervo y es sierva. ¿Amén? Amén. Y si es siervo o sierva, usted no puede hacer otra cosa que la que le dice su Señor. Ahí los amenes bajaron. Ahí hay un amén nomás. Es que eso es lo que hacen los entendidos. Hacen las cosas que Dios quiere que hagan. Conocen la voluntad de Dios. Otro punto, para ir más rápido, dice Salmo 119, hazme entender. Aquí un clamor del siervo, de la sierva, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El entendido quiere aprender los mandamientos de Dios. ¿Dónde están, pastor, los mandamientos de Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿En el folleto donde están los 10 mandamientos? No, hermano. Los mandamientos de Dios y todos los preceptos de Dios, usted los va a encontrar en su palabra. Y ahí es donde tiene que moverse. Ahí se mueve el entendido. Aprendiendo su palabra. Aprendiendo los mandamientos. Los preceptos, que son muchos. Pero aprendiendo. Fíjense, Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio. ¿Cuántos son sabios aquí? Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Y el entendido? ¿Qué es lo que adquiere el entendido? Consejo. ¿A dónde va a ir a adquirir consejo usted? En la palabra. ¿Y la palabra dónde está? En lo escrito. ¿La palabra dónde está? En una predicación. Hoy día tenemos consejo. Hoy día Dios nos está dando un consejo. Ser entendido en los tiempos. La palabra se encuentra también en el siervo de Dios, en una sierva de Dios. No se encuentra en el vecino que tiene la secta 1, 2 y 3, no. No se encuentra en mi jefe de trabajo que es ateo. No se encuentra ahí el consejo, hermano. El consejo se encuentra en Dios. Así que el entendido adquiere consejo. Necesita consejo. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones sin un consejo de Dios? Seamos honestos, hermano. Muchas veces hemos tomado decisiones sin el consejo de Dios. Pero hoy día la palabra de Dios nos dice, sé entendido, sé entendida. Y toma consejo de Dios cuando tengas que tomar decisiones.
Fíjense lo que nos dice Proverbios 15:14, nos dice, el corazón del entendido busca la sabiduría. ¿Salomón era entendido entonces? Porque él pidió justamente sabiduría para entender cómo manejar al pueblo. Si usted quiere ser entendido, entendida, busque sabiduría. Pastor, si yo ya tengo sabiduría porque yo soy un profesional. No, no estamos hablando de esa sabiduría humana. Estamos hablando de la sabiduría eterna, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene del Dios del cielo. De esa sabiduría estamos hablando. Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. Miren qué lindo lo que nos dice la palabra ahí. Entonces uno se tiene que deleitar en la palabra de Dios. Sí, lo que pasa es que yo, pastor, la estoy leyendo la palabra y yo, a mí, no recibió rema. Entonces, si no recibió rema, entonces necesitamos decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a leer la palabra con tu presencia, para tener un deleite en la palabra. La Escritura no es un libro. No es un libro. Fíjense que es una palabra viva. Jeremías 9:24 dice, alábese. Fíjense lo que Dios dice de nosotros. Eso lo está diciendo de nosotros. Alábese en esto el que hubiere de alabar. Que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. ¿Cuántos conocen al Señor? Amén. ¿Cuántos entienden las cosas del Señor? Amén. ¿Cuántos entienden lo que estamos viviendo hoy día? Amén. Amén. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra. ¿Para qué estas cosas? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor quiere que nosotros le entendamos a Él. Lo entendamos a Él y lo conozcamos a Él. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso quiere Dios de ti, hacerte entender. Es por eso que nos trae esta palabra hoy día, que puede marcar un antes y un después. Solo si tú la tomas en tu corazón. Aquí se trata de una palabra que es viva. No se trata de la palabra de alguien. Es una palabra que Dios trae por algo. Por alguna razón, Dios nos está trayendo esa palabra hoy día. Porque estamos en tiempos finales, hermano. Y Dios quiere hacerte entender y enseñarte el camino que debes andar. ¿Y para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ser un entendido? ¿Por qué tengo que ser un entendido? ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempo en que el Señor viene pronto, hermano. Estamos en tiempo en que el Señor, aleluya, está pronto a sonar sus trompetas. Pronto a sonar sus trompetas. Y cuando suenen sus trompetas, hermano, tú y yo, los entendidos, resplandecerán, aleluya. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aleluya. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, hermano. Aleluya, resplandecerá. ¿Cuántos quieren resplandecer? Amén. Los entendidos resplandecerán cuando suenen las trompetas. Cuando el mismo Señor, aleluya, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados en las nubes, sí, pero lo vamos a recibir en el aire. Y estaremos ahí siempre con Él. En ese momento resplandeceremos. Resplandeceremos como el resplandor del firmamento. Aleluya. Como las estrellas. Y seremos eternos, hermano. Ahí seremos eternos. Sé un entendido del fin. Sé una entendida del fin. Porque estamos en tiempo final. Entiende las cosas que están pasando. Resplandece. Porque el Señor te dice resplandece. Porque ha llegado tu luz, dice la Escritura. La gloria de Jehová ha venido, resplandece. Vamos a resplandecer como ese resplandor del firmamento, hermano. Solo los entendidos en las cosas de Dios seremos arrebatados. Solo los entendidos. ¿Cuántos quieren ser entendidos, hermano?
Porque solo los entendidos seremos arrebatados. Solo los entendidos, aleluya, en su palabra van a ser levantados de esta tierra. Estamos en tiempo en que la iglesia debe prepararse. Tenemos mucha iglesia dormida, pero esta palabra es para que la iglesia se prepare, porque el Señor viene pronto. La iglesia debe estar preparándose, consagrándose, santificándose. La iglesia debe estar buscando al Dios del cielo. La iglesia tiene que estar amando su palabra, buscando al Dios del cielo. La iglesia tiene que estar pidiendo sabiduría de lo alto para que entendamos las cosas de Dios. Deberíamos estar pidiendo el entendimiento a nuestro Dios. No el entendimiento del hombre, sino el entendimiento del Dios del cielo. Debería estar haciendo su voluntad la iglesia, porque nos estamos preparando para salir de aquí. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. ¿Cuándo viene el Señor, pastor? ¿Cuándo viene? Pronto. Muy pronto. Tan pronto que ni tú ni yo entendemos. Por eso tenemos que pedirle al Señor, dame entendimiento para entender los días finales que estamos viviendo. Los días postreros que estamos viviendo. No toda la iglesia se va. Pero ¿cuántos de aquí se van? Ok, 3 se van, gloria a Dios. Ah, no, ahora todos se van, gloria a Dios. Aleluya. ¿Todos nos vamos con el Señor? El Señor pronto viene. Y el entendido, en el fin, se va a ir. Aleluya, bendito sea el Señor. No te puedes perder el arrebatamiento. No te puedes perder el rapto de la iglesia. No te puedes perder el arpazo, no te lo puedes perder. Sé un entendido del fin y no te quedes fuera. Amén. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser entendidos, Dios. Queremos, aleluya, que tú nos ayudes a entender estos tiempos finales. Que tú nos ayudes a entender, Señor, aleluya, esta palabra que tú nos has estado dando hoy día, Señor, es una palabra que nos tiene que abrir, aleluya, el deseo de estar atentos y alerta. Que nos tiene que abrir nuestro entendimiento para las cosas de Dios, para las cosas que están en tu palabra, para buscarte, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a buscarte, a amar la venida de Cristo, a amar tu venida, Señor. Ayúdanos a prepararnos para tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo. Si muchas veces no hemos estado comprometidos contigo, ayúdanos ahora a comprometernos, Señor. Ayúdanos, Señor del cielo, a santificarnos por ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, Dios del cielo, porque tu venida está próxima y tú te llevarás a los entendidos. Te llevarás a los que son entendidos del fin. Así como en los tiempos de Noé. Los que entendieron, 8 entraron en el arca.